Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Una de las fanbases de Jimin está haciendo un llamado para hacer más stream por él. Si no sabes cómo hacerlo, piden que consultes a la fanbase de tu país. Si no tienes una fanbase conocida, te piden rellenar un formulario que en la descripción del video pondré. Así podrán brindarte información sobre cómo reproducir correctamente y te pueden dar cuentas para que hagas stream por Jimin. Debes tener una cuenta en X o como se llamaba antes, Twitter. Q, en Spotify Corea se encuentra en el número 1. Spotify Brasil número 135. Spotify Japón número 5. Spotify Canadá número 157. Spotify Irlanda número 114. Spotify Venezuela número 7. Spotify Estados Unidos número 21. Spotify Reino Unido número 145. Y Spotify Global número 16. Según predicciones, Q se ubicaría en el puesto número 43 para su semana 28 en los Hot 100 de Billboard. Vamos chicas de Estados Unidos y Puerto Rico, sigan haciendo stream por Jimin. Todos los días escucha Q en tu cuenta de Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, etc. Si tienes cuenta premium, el stream tiene más puntaje. Compra la canción, en la descripción está el enlace. Pide Q en radios. Todo eso suma puntaje para los Billboard Hot 100. Las fans del resto del mundo hagamos lo mismo para mantener a Jimin en las otras listas Billboard. Vota Jimin en los Shonin Awards por icono pop, la votación es estrecha con el segundo lugar. Vota cada una hora, en la descripción del video te dejo el link. El logotipo de marca de Jungkook ya se encuentra registrado oficialmente como marca internacional en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Jungkook se viene con todo. ¿Quién más está ansiosa por lo que Jungkook nos va a mostrar? Dreamers en la lista diaria de los mejores videos musicales en YouTube se ubica en el puesto 20. En Spotify Global 7 se posicionó en el lugar número 100. Sigue viendo y escuchando la música de Jungkook. No olvides la meta de 1 billón de reproducciones para 3D en Spotify. Vota en los iHeartRadio Music Awards diariamente por Jimin en Mejor Letra con U. Y Jimin y Jungkook con tu favorito en pantalla con Are You Sure? Solo en 5 países está disponible la votación, y iHeartRadio pone la hora Power donde los votos cuentan más. Vota con todas tus cuentas de redes sociales o correos electrónicos. Vamos, todo esfuerzo ayuda para que Jimin y Jungkook triunfen. Diario Militar J-Coop. Menú de día miércoles. Desayunaron: arroz frito con pato ahumado y cebollín, sopa de brotes de soja, estofado de pastel de pescado y huevos de codorniz, y rábano encurtido. Almorzaron: arroz con curry casero, sopa blanca de tofu suave, salteado de manitas de cerdo con vegetales, algas sazonadas y kimchi. Cenaron: arroz con cerdo picante, salteado de mejillones frescos, spam a la parrilla, algas sazonadas y kimchi de col china.
El tiempo en Yeoncheon. En la mañana -1 °C bajo cero, nevando. En la tarde 0 °C, nevando. Tarde-noche 1 °C, nublado. Se dieron a conocer estos autógrafos. Jimin y Jungkook siempre tan amables y dispuestos a dar sus firmas a todos sus compañeros. ¿Sabías que? Una taekuka expuso a un grupo de taekukas que hablan muy mal de Jungkook, por eso las expuso, pero también se refieren a Jimin de una manera muy despectiva. En una captura una dice: chicas, perdón, pero cada día siento que JK es igual a la... Siento que no respeta a Tae en nada. Prefiero 1000 veces ahora verlo con alguien más. Me encanta Bogum. Toda esta reacción solo porque Jimin y Jungkook interactuaron aquella vez en Beavers, donde solo ellos entendían lo que hablaban, ¿lo recuerdan? Una puso: JK es un títere en manos de Jimin. Es increíble el nivel de odio y vulgaridad de estas personas. Una decía que tenía 56 años. ¿Cómo puede referirse así de dos chicos que podrían ser sus hijos? Jungkook ni Jimin merecen ese trato, ellos no tienen culpa que sus chip no exista y vivan de ilusiones y mentiras. Tratar así a Jungkook siendo que es una parte del chip que les gusta, es algo que no cuadra. Supuestamente si te gustan ambos, ¿por qué hablas mal de uno de ellos? Solo porque Jungkook no dice o hace lo que ellas quieren, cuando lo llaman títere, es porque realmente quisieran que él fuera el títere de ellas, las taekukas, pero Jungkook no se presta para sus juegos. Todavía siguen esperando que Jungkook le comente a Tae en un desafío de TikTok junto a New Jeans o que promocione el álbum de Tae como lo hizo con Jimin. Realmente esas taekukas no quieren a Jungkook, solo lo utilizan como parte de sus fantasías. Por eso digo, cuando eres Jikuka, quiere a los dos por igual, si tratas mal a uno, no eres fans de ellos, no los apoyas ni los quieres. Siempre debemos tener claro que Jimin y Jungkook son seres humanos y no objeto de una historia de Wattpad, como las taekukas piensan de sus chip. Lo de Jimin y Jungkook es una relación, sea cual sea, verdadera y muy linda. Eso debemos cuidar como fans de ellos y nunca tratar mal a uno de los dos por no cumplir lo que nosotras pensemos o queremos que hagan. Siempre respetemos a Jimin y Jungkook. Ahora ya lo sabes. Todas extrañamos a Jikook, ¿cierto? Para que la espera sea más dulce, acá te dejo una recopilación de Jimin y Jungkook abrazándose. Día 119. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.